Quizás estás aquí y dices, yo no tengo una Biblia, ni conmigo ni en casa. Y si este es tu caso, por favor, avísanos porque quisiéramos ayudarte a tener una Biblia en casa y también poder traerla contigo a los cultos. Estamos en Juan capítulo 6. Nuestro texto esta mañana es de versículos 35 hasta 50. Y hermanos, en este momento yo creo que nada le gustaría más al diablo que el distraernos. Entonces, que estemos conscientes de esto, que las distracciones querrán venir, pero nosotros hemos venido para eso. No es simplemente otro tic, ya terminé con los cantos, ahora me toca predicación y luego puedo ir a almorzar. No, hermanos, tomemos asiento aquí, no solo físicamente, pero mentalmente y espiritualmente. Y estemos donde estemos todos aquí. Amén. Estamos en Juan 6, versículos 35 al 50. Voy a leer en voz alta. Les pido por favor seguir de manera silenciosa en su lugar. Dice, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Vamos a pausar ahí para orar. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos. A pesar de mis debilidades, te pido, Señor, que pueda ser usado por ti, tanto para entregar el mensaje de buenas nuevas, de vida eterna por medio de Cristo Jesús a los perdidos, tanto como entregar un mensaje de edificación para mis hermanos y hermanas en Cristo. Te pido, Señor, que este sermón sea conforme a la sana doctrina y que sea para que tú te agrades en nosotros. Este sermón es para ti, Señor, y te pido que puedas usarme y que me escondas detrás de Cristo, que Él aumente y nosotros disminuyamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. En el versículo 35 de nuestro pasaje dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. La primera de dos lugares donde Jesús dice esto en nuestro texto. También lo repite en el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y vamos a llegar a hablar un poco más acerca de esto. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. ¿Ves la frase, el que en mí cree? Cuando Jesús nos habla de la fe que salva, porque Él dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego en el 47 dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Cuando Cristo nos habla de esa fe salvadora, la fe que salva un alma, no está hablando de la típica fe que tiene todo el mundo cuando dicen, yo soy creyente, siempre lo he sido. Yo creo en Dios, siempre he creído en Dios. Cristo no está hablando de ese tipo de fe, porque si fuera así, en realidad todo el mundo sería salvo. Hasta un musulmán sería salvo porque ellos creen en un Dios. Los judíos rechazan a Cristo, pero igual serían salvos porque creen en un Dios. Los Sikh creen en un Dios en India. Hay muchas religiones que creen en Dios, pero Cristo no está hablando de ese tipo de fe para nuestra salvación. Él nos está hablando de una clase de fe específica que tiene un objeto específico. Para ser salvo, tu fe tiene que ser depositada solamente en Jesús y lo que Él hizo para la salvación del hombre. Lo voy a repetir, porque solo escuché muy bajito un par de amenes. Para ser salvo, tu fe tiene que ser depositada solamente en Jesús y lo que Él hizo para tu salvación. ¿Y qué hizo Jesús? Aquí en este pasaje nos habla tanto de quién es Él y lo que Él ha hecho. Pero ¿qué hizo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos? Jesús derramó su sangre, sangre preciosa, divina. La derramó en la cruz por todos, por todo el mundo. De hecho dice en 1 de Juan 2:2 que Él es la propiciación de nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Cristo derramó su sangre por todo el mundo. En 2 de Pedro 2:1 está hablando de los falsos maestros, los falsos profetas. Y dice que ellos pueden negar aún el Dios que les compró o que les redimió, que derramó su sangre por ellos. Cristo derramó su sangre por todos, murió, fue sepultado y resucitó. Hay que tener fe, no solo en que exista un creador. No basta creer que hay un Dios. Hay que tener fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Fe en su sangre, fe en su muerte, su sepultura, su resurrección. Fe en su obra y en su persona. Por eso Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. En el versículo 35, la necesidad del hombre para la salvación se compara con la sed y con el hambre. La sed del alma y hambre del hambre. Esta necesidad para la salvación es tan universal como lo son la sed y el hambre. Todos tenemos sed, todos tenemos hambre y todos necesitamos la salvación. Todo ser vivo tiene la necesidad de comer y beber, sí. De la misma manera, todo ser necesita salvación. Todo salvo, todos quienes hemos sido salvos, tenemos la satisfacción en el alma. O sea, no volvemos a tener sed. Jamás, nunca. No volvemos a tener hambre. Y ahora no estamos hablando de comida y de bebida, ¿cierto? Estamos hablando de la necesidad de la salvación. Y una vez que nosotros gustemos del pan de vida, nunca volveremos a tener, nunca careceremos de hambre y de sed espiritual. Hablando de la salvación. El pecado es un problema universal. Hablando de sed,
Gracias. Gracias, Anto. Por eso eres mi favorito. Antes Juan era mi favorito, pero se burla mucho de mi castellano, así que bajó. El pecado es un problema universal. Tú has quebrantado la ley de Dios. ¿Por qué dices tú, pastor? Porque todos nosotros, yo miro en el espejo y digo, tú has quebrantado la ley de Dios. Y miro a la cara de cada uno de ustedes y cada uno de nuestros ángeles perfectos que están en el salón al lado. Y yo digo, tú has quebrantado la ley de Dios. Dios puso una línea y tú cruzaste. Dios te prohibió y desobedeciste. Dios te mandó a hacer algo y no lo hiciste. Nosotros hemos infringido la ley de Dios. Todos somos culpables de haber cometido pecado. Y la consecuencia del pecado también es universal. Todo ser humano ha heredado las consecuencias del pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si tú estás aquí y no eres salvo por la gracia de Dios todavía, entonces tus pecados te separan de Él. Y si mueres en ellos, estarás separado del Señor para siempre en el lago de fuego. Mi pregunta es, vamos a seguir estudiando el texto, pero para que ya vayas pensando, mi pregunta para ti, ¿tienes hambre y sed en tu alma por la salvación? ¿O tienes una dulce satisfacción porque Cristo ya salvó tu alma? Son las dos condiciones en las cuales nosotros podemos encontrarnos esta mañana. En Juan 6:36, el siguiente versículo, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí tenemos un grupo que esto está hablando con ellos. Ellos vieron a Jesús, oyeron a Jesús, pero decidieron no creer. También nos habla de eso, por ejemplo, en el versículo 41. Ellos al escuchar acerca de Él siendo el pan de vida, dice que en vez de creer, dice que murmuraban. Se quejaron, ¿cómo puede decir Él esto? En el versículo 42, ¿no es simplemente el hijo de José? ¿No conocemos a José y María? Bueno, en realidad, en un sentido es hijo de José, pero quizás más preciso sería decir que era hijastro, porque no era hijo de José. Cristo milagrosamente fue concebido en el vientre de María, cuando ella fue todavía una virgen. Nunca había estado con un hombre. Y ella, por el poder del Espíritu Santo, se embarazó y estuvo con Jesús. ¿Quién es su Padre? El Padre Celestial. Y Él es el unigénito Hijo de Dios. Único en el sentido de que no hay otro hijo como Él. Todos nosotros tuvimos Padre, aunque quizás no estuvo presente en nuestras vidas, o quizás nunca lo conocimos, sí estuvo presente en el acto, ¿cierto?, de concepción. Pero José no fue su padre de esta manera. No. Su nacimiento fue milagroso. Y ellos lo rechazaron. En el versículo 36, Cristo dice, ¿me habéis visto? No creéis. Hay ciertas personas quienes han experimentado el traer de Dios, quienes han experimentado su convicción, han experimentado en sentido el impulso de Dios de arrepentirse, venir a mí.
y aún así han negado de creer. Esto nos ayuda a saber que su gracia no es irresistible. De hecho, él dice en Mateo 33, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios dice, ¿cuántas veces quise? Pero no quisiste. Aquí podemos ver que hay personas que Dios ama y desea que sean salvos, pero decidieron rechazar la gracia de Dios. Decidieron resistir la obra del Espíritu Santo. Decidieron no creer en Cristo. Y eso es importante, porque puede haber gente presente en este mismo momento que también escuchan y dicen, entiendo lo que me dice, pero no creo que voy a recibirlo. Hay personas así, quizás aún presentes, que no sea tu caso. Miren lo que dice en el versículo 37. 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Las frases, nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás, del versículo 35, y la frase aquí que dice, no le echo fuera, nos hablan de la seguridad eterna del creyente. Si tú eres salvo, tu salvación es segura por siempre en Cristo. Si la sed y el hambre hablan de la necesidad de la salvación, y Cristo dice, creyendo en mí nunca volverás a tener hambre y jamás volverás a tener sed, nos ayuda a concretar este concepto de que la salvación es eterna para siempre. Aquí Jesús dice, no le echo fuera. Eres salvado no por tus buenas obras, no por méritos propios. No podemos ganar entrada en el cielo por nuestras buenas obras, y tampoco ellas nos podrán mantener salvo. ¿Son importantes las buenas obras? Sí. Pero las buenas obras no son la causa de la salvación, no te pueden salvar. La semana pasada Alejandro se bautizó. ¿Se deshieló ya o no? No, yo tampoco. Llegué al culto así. Ojalá nadie quiera bautizarse hoy. Hasta con nieve anoche. Bienvenida primavera a la Patagonia. Increíble, ¿no? Gran obra que hizo Alejandro, se bautizó. Es una buena obra. No te puede salvar. No te hace más digno del cielo. Leer la Biblia cada día es hermoso. Hazlo. Pero Dios no te va a aceptar porque lees la Biblia cada día. Orar es hermoso. Pero tener una vida de oración diaria no va a hacer que Dios diga, oh, ella ora tanto, ya pues te voy a dar entrada en el cielo. No. El pecado nos separa de Dios y ningún pecador entrará en el cielo. Por esto tenemos que ser salvos, tenemos que ser perdonados. Dios tiene que perdonarnos de todo pecado que hemos cometido, pasado, presente, futuro. Y ese pecado fue castigado en la cruz. Cuando Cristo derramó su sangre por tus pecados, cuando murió por tus pecados, esto pagó el precio que tú debías a Dios, para que no tuvieras que sufrir la consecuencia de tus pecados. Entonces nosotros, entendiendo esto, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras, entendiendo que Él nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, entendiendo que nuestras justicias para Él son trapos de inmundicia, entendiendo que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, entendiendo que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entendiendo esto, que yo no puedo merecer la salvación por mis méritos, entonces vengo a Cristo, me arrepiento y creo en Él.
y por fe recibo salvación. Por creer. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. Eres salvado por la gracia de Dios y eres guardado por su poder. Primera de Pedro 1:5 habla de eso. Nosotros no vendremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, si somos salvos. El capítulo anterior, Juan 5:24, dice esto. Cristo ha dicho que no pereceremos jamás. Así dice, no pereceremos jamás. Y que nadie nos puede arrebatar ni de su mano, ni de la mano de su Padre. En el capítulo 10, versículos 28 y 29. Cristo, Dios en su palabra, promete vida eterna. Y Él no es capaz de mentir. Tito 1:2 nos dice esto. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, los últimos versículos hablan de eso. Si nosotros somos salvos para siempre. Ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. No seremos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, dice la palabra en 1 de Juan 3, 1 y 2. Tenemos vida eterna, dice las Escrituras. El que cree en mí, miren en el versículo 47. El que cree en mí, ¿cuál es la conjugación? Hay tantos profesores aquí. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo tener? El presente indicativo. Porque nos dice que ahora tenemos vida. El que cree en mí tiene vida eterna. No es que ojalá tenga un día. No, ya tenemos vida eterna. No es que, bueno, cuando me muera voy a tener vida eterna. No, ya tienes vida eterna. ¿Y qué significa eterno? Sin fin. Sin fin. Entonces, si la vida que Cristo supuestamente te dio hoy, mañana se acaba o mañana no la tienes, ¿fue eterna? No. Cuando Él nos salva, nos regala vida eterna y no temporal. El versículo 38 dice, Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí nosotros podemos ver una referencia a Cristo bajando del cielo. ¿Lo vieron? Él dijo, he descendido del cielo. Y vamos a ver que es una ilustración bastante judía. Porque Él está diciendo, yo soy el pan de vida y descendí del cielo. Y ya eso va despertando en la mente judía algo específico. Que está hablando del Antiguo Testamento y el maná que Dios les daba a ellos cada día. ¿Sí? Cada día excepto el día de reposo. El día anterior había de guardar para 2 días. ¿Sí? Entonces Dios les proveía pan del cielo, el maná, y Cristo va a hacer la ilustración para enseñarles que Él es la salvación que bajó del cielo. De la misma manera que antes maná descendía del cielo para alimentar a los israelitas, Cristo descendió del cielo para darnos pan de vida. Cuando Jesús nació, fue literalmente Dios mismo hecho carne. Nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entendemos que Jesús es el Verbo. Hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice 1 de Juan 5:7. Y estos 3 son uno. El Verbo es Jesús, es el Hijo, es Dios el Hijo de Dios. Y nos dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y es porque Jesús mismo es Dios. Entendemos que Dios es Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero no son tres dioses. Él es un solo Dios. ¿Ya? No creemos en tres dioses. Él es un Dios quien se ha manifestado, representado eternamente en tres personas. Pero es un solo Dios. Y el verbo dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando José tomó a este bebé, Jesús, en sus manos, en sus brazos, él tuvo al Dios Todopoderoso en sus manos, creador del universo, del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. ¿Por qué se llama Emmanuel, Dios con nosotros? Es porque literalmente Dios habitó con nosotros. Cristo Jesús. Él descendió del cielo. Miren lo que dice en el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios, en su soberanía, escogió la manera de cómo salvarnos. En su soberanía y poder decidió hacer todo lo necesario para nuestra salvación: la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Él actualmente está trayéndonos a todos y Él dejó el último paso a nosotros. ¿Cuál es el último paso? Arrepentirnos y creer. Todo lo necesario para tu salvación ya está. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que dice Juan 1:12. Recibir. Todos los que creen en Cristo y le recibieron, Él nos da entonces poder, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si Él es poderoso, y sí, Él tiene todo poder. Si Él es todopoderoso, entonces no hay contradicción entre su soberanía y nuestro libre albedrío y también responsabilidad. En estos versículos se nos revela una promesa para todo creyente. Tenemos vida eterna y no faltaremos en la resurrección. ¿Lo viste? Cristo habla de resucitarnos en el día postrero. En el versículo 39 al final y en el 40 al final, habla de nuestra resurrección. Cristo es, de hecho en el capítulo anterior también habla de la resurrección en el 5:29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, esto describe a los quienes fueron salvos para buenas obras, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, esto refiere a los que rechazaron a Cristo, a resurrección de condenación. Cristo es la resurrección y la vida. El capítulo 11, versículo 25, Él dice esto: yo soy la resurrección y la vida. Escuchen lo que Él dice. En capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Esta promesa que Él nos da de resucitarnos en el postrer día, qué hermoso es nuestra esperanza bienaventurada. Yo creo que todos conocemos creyentes que murieron y nos da consuelo saber que volveremos a encontrarnos con ellos juntamente con el Señor. ¿Cómo responden los judíos a estas afirmaciones de Cristo? En el versículo 41 dice: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho. No sé qué es lo que sientes en tu corazón en este momento. Puede ser que sientas burla. Este gringo
ahí gritando por nada sobre quién sabe. ¿Cómo pueden los religiosos ser tan engañados para creer fantasías así? O puede ser que estás ahí hasta con enojo, o con molestia, o quizás aburro. No sé qué es lo que sientes, pero ¿cómo reaccionas al mensaje de la cruz? Aquí en el versículo 41 respondieron con murmuración. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Déjenme decirles, yo no sé cuál es tu reacción a la predicación de la cruz, pero un día toda boca callará y toda rodilla se doblará, porque Jesús es Señor. Sea que te sometas a Él ahora o cuando estés siendo enviado al infierno, pero te vas a someter a Él, porque Él es Señor de señores y es Rey de reyes. Y puede ser un poco chocante esto, pero es lo que dice la Biblia, es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo creemos y no pedimos disculpas por lo que dice. Miren, en 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, otra vez, le resucitaré en el día postrero. Es importante que nosotros entendamos que cuando somos salvos, tampoco es porque fuimos buenos y decidimos, yo voy a buscar a Dios. No. Dios te ama y Dios activamente te está trayendo a Cristo. De hecho, Jesús dijo en otro pasaje, en el capítulo 12 y el versículo 32, Él dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo del pecado, de juicio y de justicia. Eso está en el capítulo 16, versículo 8. Y ten por seguro que cuando estás predicando el Evangelio, hermano mío, el Espíritu Santo está obrando, convenciendo del pecado, que la persona sepa que es pecador, convenciendo del juicio, que hay una consecuencia del pecado, es la muerte, es la tumba, es el infierno, es el lago de fuego, y convenciendo de justicia, que tú puedes ser justificado por la gracia de Dios. ¿Puedes cerrar las cortinas? Todos se están distrayendo, alguna liebre anda, un auto, no sé, pero todos están mirando así. Desaparecí y bajó mi estimación de mí mismo. Jesús aquí nos dice que si venimos, hemos sido traídos por el Padre. Y gracias a Dios, Él está en esta obra de traer todos. Dios desea la salvación del perdido mucho más que tú. A veces siento que tanto hablar con una persona perdida, tanto hablar con una persona que no cree, pienso, Señor, ¿qué pasa? Es un caso duro. Pero hay que recordar que Él desea la salvación de X persona más que tú. Porque Él nos revela en su palabra, en múltiples lugares, que Él, por ejemplo, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. También nos dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. En 1 de Timoteo 4:10 nos dice que Él es el Salvador de todos, especialmente los que creen. O sea, Él quiere salvar a todos. En Ezequiel 33:11 nos dice que Él no quiere la muerte del impío. Dios no se complace, no se agrada
en que un perdido le rechace y vaya al infierno. No es lo que Dios desea. También lo dice en Ezequiel 18, 23 y 32. La oferta se extiende a todos. Miren lo que él dice. Vamos a seguir leyendo. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La oferta está. La oferta de salvación. Cristo dijo que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tú hoy puedes volverte a Dios. Puedes creer en Jesús y puedes tener vida eterna. ¿Tienes sed? ¿Qué esperas? En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Tienes sed? Ven. Dice la Escritura, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Tienes sed? ¿Qué esperas? Ven. El versículo 48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. De nuevo lo dice, yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre? ¿Qué esperas? Ven y come. El pan de vida está a tu alcance. Toma y come. Come hoy y se te quitará tu hambre para siempre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo por toda la eternidad. No volverás a tener sed, no volverás a tener hambre. ¿Qué esperas? Quizás estás aquí, este mensaje te agrada, no porque tienes hambre o tienes sed, es porque te acuerdas que un día tú gustaste del pan de vida y se te quitó esta necesidad de salvación. Cristo te salvó y ahora eres mi hermano o mi hermana en Cristo. Ya tienes una certeza de tu salvación. O sea, ya comiste del pan de vida. Y si es tu caso, ya es tiempo de llevar las buenas nuevas a los hambrientos de este mundo. Hay personas en tu vida que tú ves al diario. Son familiares, parientes, son vecinos, son clientes, son colegas, son compañeros de curso, son empleados, son empleadores. Es la persona detrás de ti en la fila en el supermercado. Aprovecha la fila larga que hay y predícale el evangelio. Vas a estar ahí por un buen rato. Hay gente que te rodea todos los días, hambrientos, necesitan pan de vida. Y Dios te puso a ti ahí en ese lugar. No a mí. Yo no estoy ahí con ellos. Tú estás con ellos. Yo también tengo gente en mi esfera de influencia que siempre estoy tratando de agrandar para alcanzar más gente para Cristo. Aunque a veces quisiera que mi mundo fuera muy chico. Ser hogareño nomás y no tener que meterme con nadie. Pero Cristo no nos mandó para eso. No se tapa una luz. Hay que brillar. Y Dios te puso a ti como luminares en este mundo.
Alguien dijo que el evangelismo es simplemente un mendigo diciendo a otros mendigos dónde encontró pan. Y hay millones, miles de millones en tinieblas en este mundo. Llévales la luz. En Coyhaique, en la región de Aysén, hay miles y miles pereciendo. Y Dios desea que sean salvos. De hecho, Él ya está obrando. Él ya está obrando para que su salvación sea una realidad. Cristo dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Pondrás mano al arado sin mirar atrás? Comencemos diciendo a alguien hoy cómo pueden ser reconciliados a Dios mediante la fe en la sangre de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, es perfecta y es justo lo que necesitamos. El mensaje ha sido claro. Te pido que protejas, por favor, la semilla plantada del enemigo y que esta semilla pueda dar fruto para la gloria de Jesús. Te ruego, Señor, por la salvación de aquellos que están aquí, que no conocen a Jesús personalmente como Salvador todavía. Pido que hoy puedan decidir creer en Él como Salvador. También te pido, Dios, que a nosotros que ya somos tus hijos, que tomemos en serio el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Que nosotros, movidos por compasión, arrebatemos almas de las llamas del fuego, conociendo el temor del Señor, que persuadamos a los hombres. Que seamos sabios, conociendo que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Que seamos testigos aquí y en los lugares más allá de nosotros. Que demos testimonio de tu obra en nosotros. Que demos testimonio del poder del Cristo resucitado. Que anunciemos buenas nuevas aquí hasta lo último de la tierra. Te pido, Señor, que hagas esta obra en cada uno de nosotros y que nosotros respondamos con fe, sumisión y obediencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Voy a pedir si hermano Ignacio puede tocar un poco la guitarra.